hay preguntas, hay interrogantes que vamos a hacerle a usted para que nos permita tener lucidez o claridad, tener claras algunas ideas sobre eso. ¿Cómo no? Entonces, la primera pregunta, ¿quién le haría? Ya le van a hacer la primera pregunta. ¿Cómo no? Está bien. Bueno, muy buenas tardes. La primera pregunta es la siguiente. Mirando los 6 puntos acordados en La Habana, mirando los 6 puntos acordados hasta ahora en La Habana que se han tratado, no miramos nada con relación al medio ambiente. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se establece la discusión de los temas relacionados con el medio ambiente? Bien, antes de iniciar, quisiera, a nombre de la Delegación de Paz de las FAREP, agradecer inmensamente al cuerpo de concejales, a integrantes de las diferentes oficinas del despacho de la alcaldía, por esta invitación a un intercambio tan importante con la representación del pueblo de Puerto Libertador. De verdad, de corazón, les manifiesto, pues yo también soy sabanero, yo soy de Sucre y me siento muy identificado con los problemas, con los dolores y con las esperanzas de todos los pueblos de Córdoba y hoy especialmente con la gente de Puerto Libertador. No sé si me están escuchando bien. Sí, le escuchamos bien. Bueno, entonces nuevamente muchas gracias, el saludo de parte de toda la Delegación de Paz y de las FAREP en su conjunto. Entonces, ustedes lo han dicho y entiendo que de manera muy atenta han estudiado el conjunto de los acuerdos parciales que hasta ahora se han producido en La Habana. Sin dudas este es el proceso que mayores logros ha tenido en el tiempo más corto, tomando en cuenta las experiencias de otros conflictos que hay en el mundo. Entonces hoy podemos decir que tenemos un acuerdo de reforma rural integral, tenemos un acuerdo sobre participación política, apertura democrática, un acuerdo sobre nueva política de lucha contra las drogas y un importantísimo acuerdo sobre víctimas que tiene incluida la creación de una jurisdicción especial para la paz. Esta pregunta que ustedes me están haciendo sin duda tiene que ver con el primer punto de la agenda que corresponde a la reforma rural integral. Cuando abordamos ese punto de una agenda que es bastante restringida, que no tiene lo que la insurgencia desearía que contemple un debate sobre los problemas del país, aún así hemos tratado de abrir puertas y ventanas para tocar problemas esenciales. Uno de ellos es el del manejo del medio ambiente y reitero, está totalmente ligado a lo que podamos hacer en materia de reforma rural integral. Como ustedes sabrán, esa idea de reforma rural integral tiene una serie de principios rectores que están sobre todo girando alrededor de la conquista del bienestar, del buen vivir de las poblaciones que resulten beneficiadas con esa transformación estructural que debe tener el campo y que debe ser una transformación integral, logrando, si se puede, el restablecimiento no solo de la productividad campesina agraria, sino el restablecimiento mismo del ecosistema. Por eso se habla de medidas de regularización de la propiedad con la participación de las comunidades, de tal forma que haya un beneficio, haya un impacto medible y esto se traduzca en acciones de desarrollo sostenible que de ninguna manera terminen de afectar, como ya está, el medio ambiente en el país y más bien incorpore acciones que restablezcan, acciones que curen, si se pudiera utilizar esa expresión, los dolores que en este momento padece la madre tierra. Entonces, todo lo que nosotros hagamos en materia de medio ambiente debe estar totalmente ligado
a los propósitos de acceso y uso de la tierra, de la forma de darle nuevas definiciones a las tierras improductivas y de lograr de alguna forma la formalización también de la propiedad, que hoy en día en todo el país, y de ello no escapa el departamento de Córdoba, alrededor del 50% de las tierras que están en manos de los campesinos no tienen formalización. Y como no hay definiciones sobre la frontera agrícola, ni medidas que impidan que se siga devastando la tierra por las necesidades que tiene la gente de encontrar escenarios de producción, entonces de lo que se trata es de resolver estas carencias, de resolver estas falencias, y de ahí que hoy por hoy en la propuesta de reforma rural, o mejor, en el acuerdo parcial que se ha logrado, haya un capítulo específico de protección de zonas de reserva. Pero no solo proteger lo que ahora queda, sino también procurar que la gente que está en las zonas de amortiguación de la frontera agrícola se establezcan programas de restablecimiento de esos escenarios, de los humedales, de los nichos de biodiversidad. Eso está consagrado en el conjunto de la reforma rural integral, y reitero, para que no siga habiendo un avance desordenado y dañino de los procesos productivos que los campesinos tienen que hacer sin contar con los instrumentos suficientes, con la financiación suficiente. De lo que se trata es de hacer planes y programas que den esas herramientas, que den esas posibilidades, pero al mismo tiempo frenar la depredación que hacen las transnacionales. Quizá ahí es donde tenemos la mayor dificultad, y es que desafortunadamente una de las salvedades que ha quedado establecida es la de la delimitación del latifundio. No ha querido el gobierno aún colocar un freno al latifundio ni a la extranjerización de la tierra, y tenemos profundos distanciamientos aún en lo que tiene que ver con los conflictos de uso de la tierra. Nosotros hemos dicho, no se puede praderizar más la tierra, no se puede más traslapar los procesos productivos hacia zonas que deben ser de reserva, y no se puede seguir con esa locomotora mineroenergética voraz que está destruyendo el medio ambiente. Le cedo la palabra. Ya le vamos a elaborar la pregunta siguiente. Bastante Santriz, buenas tardes. Buenas tardes. Le habla Pedro Pujol, presidente de una asociación de campesinos en Puerto Libertador. Dentro del mismo punto de reforma rural integral, nos preguntamos cómo se pueden implementar estos acuerdos en nuestro municipio, siendo que el 90% de las tierras se encuentra en concesión minera. Bueno, Gracias. la reforma rural integral presenta el propósito, en primera instancia, del acceso de la tierra a campesinos que no la tengan, o a campesinos que la tengan insuficiente, o a personas que quieran trabajar la tierra. Y para eso se ha dicho que hay que utilizar varias fuentes, devolviéndole el carácter social a la tierra. Si la tierra es improductiva, es obvio que el Estado tiene que tomar medidas y destinar esa tierra improductiva, o que no esté, mejor, en procesos de producción, para manos que deseen ponerla a parir, que deseen ponerla a que germine vida, que germine bienestar para las comunidades. Ese es el principio rector de la reforma rural integral. Y hemos dicho que tal reforma rural integral debe preservar las zonas de reserva, debe procurar restablecer esos escenarios que han sido devastados, pero al mismo tiempo debe generar las herramientas, los recursos, los instrumentos a través de planes y de programas. Por eso se habla de la implementación de planes de desarrollo territorial, los PDET, y planes integrales de desarrollo, programas integrales de desarrollo para las comunidades, de desarrollo sostenible, los PISDA, es como se les ha dado la denominación. Entonces, ¿cuáles son los escenarios? Hemos hablado de un principio de universalidad.
que en principio todo el territorio colombiano debe estar beneficiado por la reforma rural integral, pero los principales beneficiados deben ser los campesinos, reitero, que no tengan tierra o que la tengan insuficiente, y por eso habría que ampliar los microfundios, habría que dotarlos de los elementos no solamente de producción, sino de educación, de salud, de recreación, de vialidad, de conectividad. Pero ¿dónde van a ser esos escenarios? Habría que priorizar algunos. Esas zonas aún no están priorizadas. Ese es un punto que está pendiente para resolver en la mesa en la etapa de implementación. Es decir, como ustedes saben, el sexto punto de la agenda tiene un aspecto que es el de la implementación. Además de la refrendación y de la verificación, está la implementación. Ese es un punto por resolver. Estamos en este momento debatiendo el punto fin del conflicto, pero paralelamente, o mejor dicho, concomitantemente, al mismo tiempo, estamos buscando soluciones, acuerdos, consensos frente a cuáles deben ser los territorios priorizados. A mi modo de ver, el pueblo de Puerto Libertador, como de Tierra Alta, el sur de Córdoba en general y otras zonas del Caribe deprimido, de este Caribe bucólico, abandonado y bastante maltratado por la violencia, sus instancias administrativas, sus alcaldías, sus consejos, debían estar ya enviando a La Habana, a la mesa de diálogos de La Habana, sus propuestas para ser incluidos como zonas priorizadas. Esta no debiera ser una definición solo de la insurgencia y del gobierno, o del gobierno solo. No, esta debe ser una decisión con la participación de las comunidades, y yo aprovecharía para invitar, porque estamos en tiempo, para que los municipios de Córdoba, y sobre todo las zonas más deprimidas, como es el caso de Puerto Libertador, que siendo gente pujante, que sabe de ganadería, de agricultura, de minería, eleve su proyecto de petición para que en estos escenarios se establezca una zona priorizada para el desarrollo de los planes de desarrollo territorial y de los programas también de desarrollo social que están planteados en la mesa. Y aquí en este punto quiero hacer un alto, y es que es cierto, no es solamente en Puerto Libertador donde tenemos el grave problema del traslape de los proyectos mineros sobre territorios que son de vocación agrícola o que debieran ser reservas naturales. En muchos otros escenarios del país tenemos esa dificultad. El solo tema del latifundismo ganadero está cubriendo 1/3 del país. Nosotros tenemos alrededor de 114 millones de hectáreas en Colombia, y por lo menos 40 millones de hectáreas están tomadas por el latifundismo ganadero, adelantando procesos de praderización dañinos, tanto como la minería. Y el otro gran problema, como ya dije, es la locomotora mineroenergética. De ahí que una de las principales salvedades es la solución al problema del latifundio. Y otra de las grandes salvedades del punto 1 agrario es el conflicto de usos del suelo. Nosotros creemos que hay que ponerle freno, y afortunadamente la Corte Constitucional parece que ya ha colocado una talanquera al desborde de la explotación mineroenergética. Pero eso no lo podemos hacer solo desde la mesa. Nosotros hemos dicho que las salvedades tienen que ser resueltas, y que ojalá una Asamblea Nacional Constituyente aborde estos temas que no se puedan de pronto resolver en la mesa. Les cedo la palabra. Le formularemos la tercera pregunta. Gracias. Buenas tardes, comandante. De parte de la Administración Municipal, un cordial saludo. Soy Leonardo Calleja, concejal del municipio de Puerto Libertador. La pregunta sería, en la parte de participación política, ¿qué medidas se tomarían para garantizar la independencia del sistema electoral colombiano, y cuál es la posibilidad de considerar el voto obligatorio como mecanismo para garantizar la participación electoral? Bueno, para las FARC, la consideración que siempre ha habido es que en Colombia existe un régimen de terror, de carencia de democracia. Algunos, con un lenguaje más suave, le han llamado de democracia restringida,
donde no cabemos todos porque no hay garantías. Quien no tiene dinero, quien no está metido en la corrupción, difícilmente puede llegar a acceder a los organismos de representación. La mayor parte de las personas, si no tienen un apoyo financiero o de un cacique electoral, no pueden acceder a este escenario de la política que consiste en la participación electoral, porque hay otros escenarios de participación política, pero nos estamos refiriendo a este. Y para agravar este mal, digamos, entonces existe la guerra sucia en Colombia. Quien haga oposición, quien no esté a gusto con las políticas del régimen, entonces se ve vuelto objeto de la guerra sucia, de los asesinatos, de las masacres. Es más, el desarrollo mismo de la economía carece de democracia. Si el bloque de poder dominante requiere desarrollar un megaproyecto, no tiene ningún miramiento para desatar acciones de guerra sucia y desocupar, desplazar a las comunidades raizales de las zonas que requiera para hacer explotaciones de gran calado en nuestro país. Entonces, de eso precisamente hablamos en el segundo acuerdo de participación política, que lo denominamos apertura democrática para construir la paz. Queremos abrir la democracia, expandirla, y ahí hablamos de los derechos y garantías plenas para el ejercicio de la oposición política, en general y en especial para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final. Es decir, nosotros aspiramos a que no solamente quede establecido el estatuto de la oposición, que la Constitución del 91 ordenó que se hiciera en 2 años. Imagínense cuántos años hemos tenido que esperar, más de 25, y todavía no hay estatuto de la oposición. Debieran ser sancionados esos parlamentarios que, habiendo el pueblo dado ese mandato de hacer el estatuto de la oposición, todavía no lo hayan establecido. Tocó que ocurrieran las conversaciones de La Habana para que el gobierno se comprometiera a convocar a los partidos y a las organizaciones y movimientos sociales para que en un gran evento nacional una comisión se encargue de recoger los puntos de vista de estos partidos para hacer el estatuto de la oposición. Ese es uno de los primeros pasos que vamos a dar con la firma del acuerdo final. Ojalá si a ese punto llegamos, con la esperanza y el apoyo de todo el pueblo colombiano. Pero aspiramos a que eso genere una irrupción de nuevos movimientos, de partidos, de organizaciones, de gente que todavía hasta hoy no ha tenido la posibilidad, la alternativa de expresarse políticamente. Entonces, por eso, uno de los aspectos que está dentro de los derechos y ejercicio de la oposición política en general, también está incluido el compromiso de hacer una normatización que garantice los derechos de la movilización y la protesta social. Porque hoy en día, y recuerden los paros del 2014, agrarios, 2013 y 2014, el tratamiento que se le dio fue un tratamiento militar a la protesta social, un tratamiento de guerra con más de 500 heridos y más de 25 muertos en todo el país. Entonces no es justo que siga existiendo un aparato criminal como el SMAT, maltratando a la gente que levanta su voz por la inconformidad por las políticas económicas que hay. Entonces, eso es un acuerdo, revisar la política de orden público en Colombia, la ley de seguridad ciudadana, establecer esas nuevas normas que garanticen la movilización social y establecer un estatuto de la oposición. Y también se ha hablado de crear nuevas circunscripciones para establecer cámaras que representen a las localidades más marginadas y maltratadas por la confrontación. ¿Por qué no Puerto Libertador? ¿Por qué no Tierra Alta? ¿Por qué no el sur de Córdoba en general? O otros escenarios de Sucre y del Caribe no deben establecer estas jurisdicciones especiales donde se elijan representantes. Allí en esos territorios donde establezcamos esas jurisdicciones especiales, entonces la gente tendría derecho a votar por ese candidato, pero además a elegir otro en la contienda nacional. Entonces también hace falta que las comunidades se apropien de este compromiso que está plasmado en los acuerdos y que propongan el establecimiento de una jurisdicción en su escenario, en su territorio.
Bueno, estos son elementos de un punto muy debatido que fue el de la participación política. Yo pienso que hay que apagar eso. Les adelantaría esto en principio, y como el punto es tan extenso, quiero decirles que otro de los elementos que está pactado es la reforma electoral. Entonces, para eso se ha hablado de crear un grupo de trabajo, una comisión de trabajo para proyectar o para proponer la reforma electoral. Porque si Colombia realmente quiere ser democrática, es urgente, es necesario que acabemos con el trasteo de votos, que acabemos con la votación de los muertos, que acabemos con la compra del voto, con toda la línea de corrupción y de impunidad que hoy por hoy carcome, necrosa al sistema político electoral en Colombia. Esos son algunos de los aspectos, sin dejar de hablar aquí de otro gran mal que tiene la democracia colombiana, y es que esa democracia, entre comillas, está secuestrada. Y está secuestrada por el monopolio de los medios de comunicación. Y desafortunadamente, en los acuerdos de La Habana solo se ha logrado pactar la ampliación de la participación popular en los medios comunitarios e institucionales, pero no se ha logrado todavía, y yo creo que ese debe ser un papel de la constituyente, no se ha logrado que se democratice el conjunto de los medios de comunicación, porque hoy por hoy en manos privadas está más del 90% de esos medios. Y nosotros hemos dicho que en un país verdaderamente democrático, por lo menos el 30% de esos medios, el manejo del espectro electromagnético tiene que estar en manos de las comunidades, y el otro 30% en manos del Estado para función social, y si se quiere, el último 30% en manos privadas. Eso tiene que ver también con la ampliación de la democracia. Le cedo la palabra. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, comandante, ya se le va a elaborar una siguiente pregunta. Sí, buenas tardes, comandante. Mi nombre es Ana Delcy Granado, soy la secretaria de Salud del municipio de Puerto Libertador. Mirando todas estas respuestas que usted nos está dando, queremos saber quiénes serán las personas designadas para la zona de las circunscripciones especiales y bajo qué mecanismos y criterios y cómo se delimitarían. Bien, hasta el momento está planteado, Ana y compañeros asistentes, que esas circunscripciones se establecerán en las zonas más deprimidas, más apartadas, que no hayan tenido representación durante lo que ha sido el trayecto de la vida democrática, entre comillas, de nuestro país. Pero el otro gran criterio es que sean territorios que hayan sido afectados por la violencia, por todo este medio siglo de confrontación. Entonces, no está definido aún, es un asterisco que está por resolver y que debe resolverse en este trayecto de este primer semestre del 2016. No está definido el número de curules que va a haber para esas circunscripciones especiales, ni está definido los territorios. Por eso es que estoy diciendo que es urgente que las comunidades se expresen, hagan propio ese compromiso que existe, se lo apropien como un derecho, desde ya, no esperar a la firma del acuerdo final, sino desde ya plantearse como territorio donde cabe la posibilidad de esa circunscripción, porque aún no hemos acordado qué números son, ni en qué territorios van, ni durante cuántos periodos. Nosotros creemos que por lo menos deben ser de 3 periodos, que duren mientras se logra cierta estabilidad, cierto avance en la implementación de los acuerdos que se logren en La Habana. Y debe ser un número suficiente, quizá me atrevería a decir yo, de la misma dimensión o tamaño de la Cámara de Representantes, porque es mucha la marginalidad que ha habido en materia democrática de participación política en la historia de Colombia. Le cedo la palabra. Bueno,
Tuvimos 2 temas más, ¿cierto? Y no estructuramos preguntas, vamos a dejar 4 preguntas abiertas, pero concretas. 2 sobre el tema de cultivos de uso ilícito y 2 sobre víctimas. El que desee de ustedes hacer una pregunta concreta, nos paramos y hacemos la pregunta de manera abierta. Buenas tardes, Jesús Santos, mi nombre es Arnold Zapata, soy el presidente de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba. Mi pregunta va relacionada con el tema de después de una eventual dejación de armas o de un eventual acuerdo entre la FARC y el Estado, ¿qué garantías hay para que con el tema del paramilitarismo estamos viendo que en los territorios donde la FARC pues ha hecho un cese de fuego unilateral, donde ha estado pues concentrado ya hablando sobre los acuerdos de paz con los paramilitares y demás fuerzas insurgentes que hay, por ejemplo el ELN, han aprovechado para copar esos territorios? Entonces, ¿qué se está discutiendo en La Habana frente a eso y frente a bueno, que no sea entonces un cambio de un grupo por el otro y que los paramilitares entonces no entren a las zonas pues a ocupar las zonas históricas donde ustedes como FAREP han hecho presencia? Entonces esa es una gran preocupación que se vive en todo el sur de Córdoba, porque se ve la presencia masiva de grupos paramilitares tratando de ocupar los territorios donde ustedes pues históricamente han estado. Bien, esa es una pregunta muy importante que requiere bastante reflexión y pensar en salidas. Comenzaría por hablar del tema del Ejército de Liberación Nacional. Yo tengo la convicción de que la dirección y los combatientes del ELN tienen disposición de paz. No solo tienen anhelo, sino disposición de paz, y están haciendo todo lo posible por concretar una idea que lanzaron hace rato, y es 2 mesas, un mismo proceso. Pero esto no depende solo del ELN, esto depende también del gobierno. Y me parece que el gobierno tiene que buscar flexibilizar puntos de vista. No me atrevería a dar detalles porque debemos ser respetuosos de un proceso que autónomamente, soberanamente está adelantando el ELN, pero sí creemos que el gobierno debe flexibilizar posturas para que el ELN pueda entrar al proceso de paz antes de que las FARC firmen el acuerdo final, porque de hecho la no participación del ELN en un proceso de este tipo dificulta enormemente, no me atrevería a decir cuánto, pero sí enormemente, la posibilidad de que las FARC lleguen a la firma del acuerdo final, porque de ninguna manera nos convertiríamos nosotros entonces en los perseguidores del ELN, de gente que ha levantado las banderas también reivindicando intereses de comunidades marginadas, de comunidades maltratadas por la guerra sucia y el terror del Estado en Colombia. Entonces ese es un punto que hay que resolver. Las FARC tienen toda la disposición de contribuir a abrir caminos para que el ELN pueda llegar a una mesa abierta, porque hay una mesa de reserva que todavía es discreta, que está adelantándose con el gobierno, pero la etapa pública aún no ha sido posible y anhelamos a que esa etapa llegue. Para el caso de los paramilitares, que es una política de Estado, desafortunadamente, la solución depende de una decisión política. Hasta el momento lo que ha habido es negacionismo, y decir que el Estado no tiene que ver con el paramilitarismo cuando a ojos vista eso es un hecho irrefutable que no tiene prueba en contrario. Y las comunidades que han sufrido el rigor de la guerra sucia, del terror, del paramilitarismo derivado de la doctrina de la seguridad nacional y de la doctrina del enemigo interno, lo saben. Entonces, ¿qué estamos haciendo? En el punto 3, fin del conflicto, uno de los subpuntos, son 7 subpuntos, y ahora se le agrega uno que es el de tránsito de FAREP, de organización guerrillera a organización política abierta. Pero dentro de esos puntos hay uno que es el esclarecimiento y la solución al problema del paramilitarismo, que es el 7º. Y hay otro punto que tiene que ver con seguridad para
no solo para las FARC o para las organizaciones insurgentes que hagan dejación de las armas, no, sobre todo es para las comunidades, para la gente que ha sufrido el rigor de la guerra sucia. Nosotros hemos sido guerreros hasta el momento con posiciones políticas, pero ustedes han sido los que más han sufrido, han sido victimizados por la forma terrible y descarada con que el régimen no solamente ha agredido con políticas económicas neoliberales, sino con medidas de guerra sucia. Entonces, en esa comisión, que está encabezada por 2 altos comandantes de las FARC y un general de la policía de Colombia, se está debatiendo. Es como allá. Aproveche para que tome el tintín. Ah, tinto. Yo me lo... Aproveche para que usted cargue.